Buen día, mis queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Pues en esta mañana le damos gracias a Dios porque nos ha permitido nuevamente estar aquí con todos ustedes. En esta mañana pues vamos a ver un tema que por supuesto nos va a ser muy útil porque vamos a entender la necesidad y la importancia de que nosotros podamos preparar un buen equipo, un relevo de hombres y de mujeres que a nivel ministerial pues estén allí al lado de nosotros como personas con una visión clara, con una visión perfectamente activa para pues que ellos también puedan entregarse a ese llamado que Dios les está haciendo. Para ello, pues quiero tomar un versículo de la Biblia que está en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15. Mire cómo dice Dios que es una promesa muy importante para estos tiempos y para los tiempos que puedan venir. Es una promesa que por supuesto va a tener una contundencia, ya que nosotros necesitamos la palabra de Dios para poder hacer frente a muchísimos desafíos, a muchísimos gigantes que se puedan levantar en contra nuestra. La palabra de Dios dice en el versículo 15 del libro de Isaías: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso, óigalo bien, y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y amén. Bien, esta es una palabra que aparentemente es contradictoria a los parámetros que nosotros como seres humanos pues utilizamos cuando necesitamos lograr algo, cuando necesitamos alcanzar algo o sencillamente cuando necesitamos superar X circunstancias. Me llama poderosamente la atención dos frases: en descanso y en reposo seréis salvos. Esto quiere decir, pues, queridos hermanos o amigos, que a veces nosotros nos encontramos en esa cotidianidad, en ese apuro, en ese mover de nuestra rutina todos los días. Y a veces, pues, nosotros queremos lograr las cosas en base a nuestro esfuerzo, en base a nuestro apuro, en base a nuestro conocimiento, que no está malo. Pero a veces Dios necesita o desea manifestarse a tu vida o manifestarse a mi vida para demostrarnos que no todas las veces es porque yo lo logro o es porque gracias a mi fuerza o gracias a mis conocimientos pude alcanzar X meta. Es necesario también que nosotros dejemos que Dios pueda obrar en nuestra vida para que de esta manera siempre nosotros nunca se nos olvide que todo lo que hagamos, que todo lo que logremos, que todo lo que podamos avanzar es gracias a la misericordia de ese Dios poderoso. Y luego dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. De manera pues que si queremos ser fortalecidos, si nosotros necesitamos que se renueve nuestra fuerza, es necesario pues estar quietos, significa dejar que Dios obre en X circunstancia, de permitirle que Dios obre en X situación, en X problema o en cualquier crisis que nosotros podamos estar atravesando. Para ello, pues, si no hacemos lo que dice su palabra, que es un mandato con promesa, de lo contrario vamos pues a ir camino a la derrota, de ir camino a la fatiga, de ir camino a un cansancio, que eso es lo que está esperando nuestro enemigo para entonces podernos derrotar. Y por eso, pues, el tema base es la cita cuando David, ya con aproximadamente 57 años de edad, ya por el trajín de tantas batallas, por esa dinámica de ir constantemente a la guerra, ya sus fuerzas no eran las mismas.
Ya su ánimo pues había perdido, sus reflejos pues habían disminuido. Y eso quiere decir que ya cuando eso está sucediendo, ya son señales de fatiga. A lo mejor tú por causa de ese problema, por causa de esa enfermedad, estás fatigado, te has esforzado al máximo, que es nuestro deber, pero a veces es importante sencillamente estar quieto, ir delante de la presencia de Dios, arrodillados en oración, con fe, pues pedirle a ese Dios misericordioso que está atento a nuestro clamor. Él, su oído, siempre está inclinado a nuestra actitud de confianza. Por eso la palabra de Dios dice que cualquiera pues que pidiere cualquier cosa de acuerdo a su necesidad aquí en la tierra, Él desde los cielos oirá su oración y pues responderá. Aquí en Samuel, en el capítulo 21, en el versículo 15, fíjese lo que sucedió. Los filisteos declararon de nuevo la guerra a Israel. Entonces David y sus oficiales salieron a luchar contra ellos. David se cansó demasiado y un gigante llamado Isbi-Benob trató de matarlo. Su lanza pesaba más de 30 kilos y al cinto llevaba una espada nueva. Pero Abisaí, el hijo de Zeruía, fue un ayudante de David y atacó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le hicieron prometer al rey que ya no saliera más a la guerra con ellos para que no se apagara la lámpara de Israel. Aquí sucede algo muy importante. David, recordemos que aproximadamente 40 años atrás había asesinado al gigante Goliat, que este gigante amenazaba con exterminar todo el pueblo de Israel. Este gigante estaba amenazando con no solamente exterminar al pueblo de Israel, porque recordemos que de esa simiente del pueblo de Israel a través de David nacería lo que los profetas habían anunciado como el Mesías. Entonces, aparte de una situación político y social, este gigante Goliat estaba amenazando las profecías de Dios, estaba amenazando ya una redención espiritual. Entonces podríamos también entender y comprender que no solamente Goliat estaba amenazando políticamente al pueblo de Israel, sino también que estaría tratando de evitar el nacimiento de la esperanza, el nacimiento de ese Mesías a través de la genealogía de Abraham, de David, pues que tiempo después se cumpliría. ¿Quién era este gigante? ¿Verdad? ¿Quién era este gigante llamado Benob? ¿Verdad? Isbi Benob. ¿Quién era este gigante? Si nosotros hacemos memoria, pues 40 años atrás David lo había asesinado. La Biblia no nos da más detalles de lo que pasó con la familia de este gigante Goliat. Después de su muerte, ¿verdad? No hay más detalles, pero seguramente había un niño esperando a su padre que regresara de la guerra, como solía suceder siempre, porque recordemos que Goliat era invencible, nadie le había vencido, un hombre de experiencia en la guerra, en la lucha, un hombre pues que era el orgullo del pueblo de los filisteos, ya que él pues sería el que se enfrentara al mejor oponente de los otros pueblos y este gigante siempre salía victorioso. Como todo niño, pues este hijo de Goliat pensaba que su papi era el mejor del mundo, que su padre era el más valiente, que su padre era el más fuerte de todos los soldados. Pero un día los soldados de los filisteos llegaron, entraron a su ciudad, todos asustados y corriendo por las calles. Pero el niño buscaba a su héroe como siempre lo esperaba y como siempre lo veía entrar, orgulloso de que venía victorioso. Pero ese día no sucedió así, porque sencillamente un pastorcito llamado David, quien se encargaba de cuidar las ovejas, Dios lo utilizó por
su condición en su corazón, porque era un hombre temeroso a Dios y un hombre que en su corazón pues residía mucha fe. Y Dios lo utilizó 40 años atrás para que eliminara esta gran amenaza del pueblo de Israel. Ahora yo te pregunto, ¿qué será lo que te está amenazando a ti, que tú te encuentras pues acongojado, despavorido, aterrado, asustado? De repente hay un gigante pues que está amenazando el bienestar a nivel de tu familia. De repente hay un gigante que está amenazando tu salud. Hay un gigante que está amenazando el bienestar de tu ministerio. Hay un gigante que puede estar amenazando tu llamado que Dios te ha hecho. En fin, no sé cuál es ese gigante, pero lo único cierto es que nosotros, como dice la palabra de Dios, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice Dios, yo he vencido al mundo. O sea, esa es la promesa y la realidad es que siempre vamos a tener gigantes que se van a levantar contra nuestro ministerio, contra nuestra familia, contra nuestro cuerpo, contra nuestro bienestar, pero es allí cuando nosotros debemos de confiar en el Señor, en aquel que nos aconseja en el libro de Isaías que estemos quietos y que confiemos para que de esta manera ser fortalecidos. A veces hay que confiar en Dios y dejar que Él sea quien pelee en nuestra batalla. Entonces este niño, preguntando y buscando a su padre Goliat, alguien se detuvo y le dijo, tu padre falleció, tu padre lo mató, un hombre del pueblo de Israel llamado David. Y de repente, pues 40 años después, que es aquí en la cita, cuando dice que nuevamente David, porque los filisteos se reagruparon, los filisteos se reorganizaron nuevamente, aunque ya habían perdido uno de los mejores luchadores como era Goliat, pero 40 años más tarde este pueblo se agrupó para nuevamente amenazar y atacar y querer exterminar al pueblo de Israel. Ahora bajo un nuevo liderazgo con un gigante llamado Isbi Benob. De repente estamos en la investigación y creemos que este gigante era el hijo que 40 años atrás había asesinado a su padre llamado Goliat. Este Isbi Anob pues se había desarrollado, se había preparado, se había consagrado con una mentalidad de vengar la muerte de su padre. Y 40 años más tarde, aquí en Segunda de Samuel, nos certifica que los filisteos se agruparon para nuevamente amenazar y atacar al pueblo de Israel. Quiere decir que nosotros eh, tenemos que estar atentos porque el enemigo, él, como dice su palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El problema, la persistencia del enemigo, la misma tentación que Jesús enfrentó al inicio de su ministerio es la misma que enfrentó en la cruz. Recuerde que cuando Jesús es bautizado para él comenzar su ministerio, dice que el Espíritu le llevó al desierto y allí tuvo que demostrar sus credenciales, sus atributos, sus capacidades, cuando se enfrentó al tentador en el desierto, al enemigo. Pero siempre Jesús se defendió y refutó las ofertas engañosas y perversas del maligno cuando le dijo que le adorara, cuando le dijo que le iba a dar todas las riquezas de la tierra. Pero Jesús siempre respondió, porque escrito está. Entonces, esta misma tentación que comenzó en su inicio ministerial fue la misma tentación que ejerció aún en el final de su ministerio, en la cruz del Calvario. Y esto nos certifica que el enemigo, si de repente te atacó y tú saliste victorioso, no te confíes. Nosotros no debemos de confiarnos. No debemos de confiar siempre en que no la sabemos toda, en que nosotros vamos a salir de X situación. No, recuerda que nuestra dependencia
es en Cristo Jesús. Y habrán circunstancias distintas a las que de repente usted pudo superar, pero se va a encontrar con un gigante nuevo, con un gigante joven, con un gigante rebuscucido, robusto, con un gigante pues encaminado y empeñado en destruirte. Es allí cuando nosotros tenemos que estar quietos y en confianza para que Dios nos dé la fortaleza y poder pues atacar y derribar nuevamente a este gigante. Pero fíjese lo que pasó. 40 años atrás ellos habían perdido cuando David, como ya le dije, mató a su líder. Pero ellos se agruparon y se restauraron y el hijo de Goliat nunca dejó de acechar a David. El enemigo siempre va a estar merodeando, acechándonos, esperando la oportunidad para podernos atacar, para podernos tirar esos dardos de nuestra mente, para irnos debilitando, para irnos desanimando, para irnos destruyendo poco a poco. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios todos los días. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que salga de mi boca. Quiere decir que es importante fortalecer nuestro organismo con los alimentos que ya han sido diseñados para eso. Pero es más importante nosotros fortalecernos internamente, espiritualmente, a través de la palabra, a través de sus promesas, porque ellas van a garantizar el que nosotros tengamos una vida espiritual sana, una vida espiritual robusta, una vida espiritual fuerte para poder atacar, para poder vencer, para poder sobreponernos a cualquier ataque que el enemigo, como león rugiente, está esperando la oportunidad, como la esperó con el rey David. La debilidad de nuestra humanidad. Dice que David se cansó grandemente. Ya no era ese joven que tenía anteriormente fuerzas, destrezas, habilidades. Por causa del desgaste y de la cotidianidad de ir a la batalla, David estaba perdiendo muchas cualidades, estaba perdiendo reflejos, estaba perdiendo ya fuerza. Y esto lo aprovechó aquel gigante. Recuerde pues que en el mundo vamos a tener ataques, aflicciones, pero es allí cuando estas aflicciones y estos ataques vengan y de repente nos sorprendan cansados o desanimados, es cuando tenemos que estar quietos en la oración, reposar en las promesas de Dios para ser fortalecidos y vencer cualquier ataque del enemigo. Entonces dice que David estaba en los límites de su fuerza y en su flaqueza el gigante atacó. Por eso dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El nombre del gigante Isbibenol significa quien habita en las montañas. Nadie quería enfrentarlo, ni mucho menos mencionarlo, pero ese enemigo, ese gigante, ese joven que fue desarrollándose, que se fue preparando, que fue entrenando y fue esperando el momento oportuno para atacar a este rey David, quien había asesinado a su padre, él lo veía como su enemigo. Nosotros somos enemigos para con el diablo, porque antes estábamos bajo su poderío, bajo su potestad y yacíamos en las tinieblas. Pero ahora, mi querido hermano, si tú has entregado y has abierto tu corazón a Cristo, ya eres de la luz, ya eres de Cristo Jesús y por ende heredarás todas las promesas y estarás respaldado por ese gran yo soy el que soy. Todos tenemos flaquezas, ¿verdad? En nuestro carácter, que no queremos a veces admitir, pero aún así un día regresará a atacar nuestro enemigo, ¿verdad? Por eso en Hebreos 12:1, fíjense cómo dice la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que estar pendientes de lo que dice la palabra para poder entonces
estar a la expectativa y poder entonces salir airosos. 12, en el versículo 1, como dice, por eso nosotros, dice, teniendo alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Aquí se evidencia pues que definitivamente tenemos que reconocer que en esta naturaleza, que en tu naturaleza, existen unas áreas débiles, existen unas áreas pues que en el cual somos vulnerables y que si nos descuidamos, como un día David salió confiado, pero en ese momento se dio cuenta que no era el mismo, que no tenía el mismo vigor, no tenía la misma fuerza y ese gigante se le abalanzó encima y levantó la espada para asesinarlo. Pero menos mal, pues que este hombre, David, tenía un sirviente, un soldado guerrero, valiente, como él lo había entrenado, como él lo había preparado para ese momento. Y dice la palabra de Dios que cuando esto sucedió, fíjense lo que pasó. Entonces, pero Abisaí, el hijo de Zeruía, fue en ayuda de su rey David y de su líder, y atacó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le hicieron prometer que ya no saliera más. Quiere decir que David tenía un equipo de hombres fieles, un equipo de hombres claros en la visión, un equipo de hombres valientes, un equipo de hombres guerreros y dispuestos a dar la vida no solamente por el pueblo de Israel, sino por su líder y rey, el rey David. Necesitamos pues que a nuestro alrededor tengamos un equipo de confianza, un equipo de hombres y de mujeres leales primeramente al llamado de Dios, al ministerio que Dios te ha dado para que le sirvas al Señor en el lugar donde Él te haya puesto y puedas serle fiel a tu líder, al pastor, a la pastora que Dios haya puesto y le haya dado X visión. Ese hombre llamado Isbi, llamado Abisaí, perdón, hijo de Zeruía, fue quien se puso en el medio entre el gigante y el rey David y lo mató inmediatamente. Entonces se dieron cuenta ese equipo que ya el rey debería de quedarse siempre en el palacio y ellos que ya estaban listos y preparados para hacer lo que David les había enseñado por muchos años, asesinar los gigantes que eran una amenaza para el pueblo de Israel. Entonces la solución, Abisaí rodeó a David y llegó en su ayuda. La palabra ayuda significa rodear. Si tú te sientes angustiado, desesperado, casi derrotado, recuerda que tienes un Abisaí. Si no está a tu lado en ese momento, el mejor ayudante, el mejor persona que es fiel, la mejor guerrero, el mejor guerrero se llama el Espíritu Santo. Él es tu consolador, Él es tu ayudador, Él peleará la pelea tuya en un momento en que te sientas desfavorecido, desmayado, sin ánimo, sin fuerza. Allí está el Espíritu Santo, quien peleará tu batalla, quien peleará por ti, te defenderá, se pondrá en el medio entre la crisis y tu vida, entre lo que amenaza tu ministerio y tu vida. El Espíritu Santo estará allí para hacerle frente a ese gigante que está amenazando tu bienestar. El gigante fácilmente pudo matar al rey David porque éste no tenía fuerza, pero la lealtad de su hermano, de su compañero de guerra, marcó la diferencia. Todos entonces, mis queridos hermanos, necesitamos amigos y hermanos que vengan en nuestra ayuda. Por eso la palabra de Dios es clara, es contundente cuando dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y
pida que oren por usted y la oración del justo podrá muchísimo. La estrategia, los hombres de David juraron la solución para los futuros problemas. Trazaron una nueva estrategia, que el rey se quedara allí protegido en el palacio, porque dijo, para que no se apague la lámpara de Israel. David, por supuesto, que proyectaba un liderazgo eficaz, había demostrado amor, había demostrado fidelidad al llamado de Dios y se entregó a cuerpo y alma por su pueblo. Por eso ahora tenía un equipo que él había formado, le había transmitido la visión y estaban claros y eran leales y fieles al rey David. Y ahora era momento, pues, de que estos hombres, valientes guerreros, continuaran el trabajo que un día comenzó el rey David. Como dice, como David mataba gigantes, esto incrementó el nivel de fe en sus hombres que le rodeaban. Y ellos también se hicieron matadores de gigantes. Dios en su palabra nos alerta y nos indica que debemos de preparar un buen equipo de líderes en nuestra congregación para que ellos sean el día de mañana, cuando nuestras fuerzas ya nos vayan abandonando, cuando sintamos que nuestros reflejos no son los mismos, pues poder contar con un equipo de trabajo de buenos líderes que sean leales, que sean fieles al llamado de Dios y a la visión que Dios haya dado a la congregación para que continúen el trabajo que un día nosotros como líderes comenzamos, pero que ya por motivos de tiempo, de cansancio y de fatiga no podemos rendir como anteriormente. Eso se llama una generación de relevo. Entonces preparémonos pues para que cuando ese día llegue también nosotros podamos salir, hacernos a un lado y darle oportunidad a esa generación de relevo para que continúen el trabajo que un día comenzamos nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y espero pues que esta reflexión sea de gran bendición y de ayuda para tu vida. Será hasta una próxima ocasión.